Bueno, pois imos dar comezo á segunda sesión desta mañá cun tema que resulta decisivo na construcción das nacións, pero que sempre resulta orillado e marxinado non, a lo menos, non ca atención que merece. Entender, como estamos facendo estes días, a construcción das nacións desde o punto de vista político, ideolóxico, filosófico, tamén literario, pero sen adicarlle a atención merecida á paisaxe nacional, a construcción da paisaxe nacional, constitúe un serio problema, porque realmente a fundamentación da comunidade comeza precisamente por ese horizonte da paisaxe. Non entenderíamos o nacionalismo alemán sen as pinturas de Friedrich, a Riesengebirge, frente á invasión napoleónica e a reivindicación do alemán na montaña, o nacionalismo escocés en a recuperación das Highlands da paisaxe escocesa, ou o nacionalismo americano sen a Hudson River School. No caso de Carmen Pena, por iso estou especialmente contento de que poidera asistir e participar neste encontro, danse a circunstancia de ter dedicado boa parte da súa trayectoria precisamente á construcción da paisaxe nacional en España. A súa ponencia de hoxe precisamente a construcción do español na arte até as vanguardias. Un tema central, ela ten dedicado libros a paisaxe da xeración do 98, paisaxes sentimentais, ten varias obras ben recoñecidas ao respecto. Penso que a súa intervención, que agradezo profundamente, pois ven completar unha das facianas dese poliedro da construcción dos nacionalismos español, nacionalismo catalán, vasco e galego que nos ocupa desde este punto de vista cultural e nomeadamente na pintura. Moitísimas grazas e tes a palabra, cando queres. Bueno, en primeiro lugar, quero dar moitas gracias á organización do Consello, a Ramón Maiz, a Ramón Villares, a todo o Consello por lembrarse de mí neste congreso, non? Nestas xornadas sobre o nacionalismo, sobre a historia do nacionalismo entre as dúas guerras, a cultura, non máis que a historia, entre as dúas, cultura e política entre as dúas guerras mundiales. Bueno, eu falo galego ris con ras. Para a conferencia, sobre todo, creo que non teño nivel suficiente, voume atopar un pouquiño así baixa, porque non teño, digamos, non fixen ningunha conferencia aínda en galego, agardo que algún día, entón vou falar en castelán e vou facer a conferencia para todos os falantes do idioma nacional común, hegemónico. Ben, bueno, en primer lugar, comentando lo que ha dicho Ramón, es cierto que se ha tratado muy poco, aunque ahora, en estas últimas décadas, mucho más, como comentaré, y un poco por qué, el tema de los iconos nacionales, las imágenes, no solo la bandera, que se estudió mucho como símbolo, naturalmente, como emblema de las naciones, sino también los iconos identitarios que lo representan en el arte, en las artes mayores, en las artes menores, etcétera. Y no se ha estudiado mucho, entre otras cosas, porque el tema del arte contemporáneo, y ya entre las dos guerras mundiales estamos en la segunda etapa del arte contemporáneo y a punto de entrar en el vanguardismo en España, pues realmente se plantea la entrada de las vanguardias por parte de los modernos, y entonces el tema fundamentalmente de las generaciones de historiadores del arte
que nos situamos, que hemos acabado la carrera en la primera promoción y las siguientes promociones hasta la posmodernidad, hasta los años 80, 90, sobre todo los 90, pues hemos sobre todo atendido a las vanguardias, a la idea de motivo, a la idea de motivo en el arte, del carácter experimental, y rehuido totalmente y rechazado todo el tema o todos los asuntos que se identifiquen o se identificaran en el pasado con el tema costumbrista y con el tema, sobre todo con el tema costumbrista, folclorista, que naturalmente, estilísticamente y temáticamente era repelido por la experimentación de la vanguardia, y luego concretamente en España y en el resto de Europa, por supuesto, pero en España con una dictadura más todavía, porque se había convertido ese folclorismo en la cáscara de un régimen que aprovechó pues, ese mundo del folclorismo precisamente de este periodo de principios del 20, finales del 19, para mantener de alguna manera una imagen epidérmica totalmente, pero que valió desde ese punto de vista superficial para representar la España franquista. Entonces, las generaciones del 68 a las cuales pertenezco, las generaciones de hasta los 80, etcétera, pues realmente el tema de estudiar Sorolla, el tema de estudiar la Spanish Society, la visión de España, todo era realmente, yo me incluyo, algo tremendo desde el franquismo, y no se estudiaba, y se estudiaba pues desde un punto de vista solamente descriptivo, porque era la historia de la pintura española, pero vamos, que los historiadores del arte jóvenes pues no queríamos saber nada de ese tema, ¿no? Queríamos saber si nos dejaban estudiar las vanguardias españolas, que además, desgraciadamente, se habían exiliado o habían muerto, y entonces ni las conocíamos casi, etcétera. Bueno, lo cierto es que a mí me tocó, porque no me dejaban hacer sobre las vanguardias, los historiadores del arte, algunos extraordinarios, pero entonces no tenían la idea de la investigación histórica, tendría que tener una distancia. Entonces, como las vanguardias se argumentaba, no había una distancia histórica, pues entonces los profesores de nuestra generación, incluso los más modernos, como investigadores, no nos dejaban estudiar la vanguardia. Y entonces a mí me gustaba muchísimo el paisaje y bueno, empecé con una tesina, vaya, entonces se llamaban tesinas, en los estudios, la primera investigación que se hacía después de la carrera, con pintura de paisaje, perdón, con un estudio para los pintores borbónicos de la primera etapa de Felipe V, etcétera, en el Palacio Real, y no me interesaba a mí la cosa esta, no me interesaba, y entonces mi director de tesis, pues ¿qué quieres? Pues yo quiero moderno, pero moderno no me dejó de pasar, y entonces me empezó a pasar imágenes y dije, bueno, pues si no me dejan vanguardia, pues yo estos paisajes, la modernización del paisaje español. Entonces, ¿qué pasó? Pues que me encontré con la modernización del paisaje español y claro, empecé a ver imágenes y empecé a ver que tenía que mirar la estética de la época, el paisaje realista, cómo empezaba, sobre todo en España, en Barcelona, con Martí Alsina, en Madrid, con Haes, etcétera, cómo iba evolucionando, y al ver cómo iba evolucionando, pues claro, con los años de investigación, ahí cuando voy por segundo o tercer año, digo que cambian de tema, o sea, que cambian de enfoque, que cambian de escenario, ¿no? Y que le dan una autenticidad con el realismo a esos escenarios que descubren absolutamente nuevos. De esos escenarios nuevos le dan un estilo realista y van entrando en la modernización también técnica, la experimentación nueva del color en torno a fundamentalmente la tradición española moderna, que consideraban que era fundamentalmente no solo los artistas y no solo los teóricos y críticos de arte españoles, sino sobre todo
los extranjeros, las colecciones que hubo y que se llevaron en la Guerra de la Independencia y luego posteriormente Luis Felipe de Orleans, etcétera, a Inglaterra y a Francia, descubrieron un Velázquez que los impresionistas consideraron naturalmente moderno. Entonces, ese mundo de la modernidad, española, en sus orígenes lo veían en el realismo barroco de Velázquez, por ejemplo, y ven ahí una posibilidad de crear una modernización para el paisaje español que se combina de alguna manera con el conocimiento de toda la experimentación impresionista y luminista en general en Francia, en torno a la evolución de la pintura de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que tarda mucho en ser conocida en España y sobre todo en ser aceptada, porque se trata fundamentalmente de conservar y hacer evolucionar la tradición, esa tradición auténticamente española. Bueno, me encuentro, entre otras cosas, que aparece, cuando empiezo la investigación, un paisaje que no había aparecido nunca o que había aparecido a partir del siglo XVIII, con Goya al fondo, los fondos de Goya, etcétera, autentificado, que es el paisaje de los fondos de los retratos reales, en Goya, por ejemplo, de Carlos III, paisajes de la meseta, paisajes de Castilla. Bueno, el paisaje castellano no era un paisaje que estaba para nada incluido en la normativa y en los repertorios de lo que era la cultura del paisaje, ni en las escuelas de bellas artes, ni en general en el cultivo de la idea de paisaje que se había desarrollado en Inglaterra, sobre todo, que se había en la modernización, que se había desarrollado en Francia, etcétera. Entonces, el paisaje, ¿por qué no era un paisaje considerado estéticamente paisaje? Pues porque el paisaje fundamentalmente tenía un repertorio de escenarios que o eran pintorescos, variados, verdes, árboles, agua, etcétera, o realmente un paisaje muy pelado, un paisaje en cierto modo predesértico, pues no podía no podía ser incluido como paisaje. De hecho, por ejemplo, Menéndez Pelayo, en algunos momentos, en varias ocasiones, que además era del norte santanderino, pues dice que los paisajes de Madrid que no son paisajes, que es un paisaje árido, pelado, que es espeluznante, que le está encantado, pero que aquello no lo puede soportar, que se va al norte, etcétera. Bueno, el caso es que cuando veo Castilla y tal, empiezo a leer los textos y el primer paisajista, digamos, que empieza a pintar en realismo es un discípulo es Aureliano de Berueto y Moret, que es este paisaje que vemos aquí, que se llama Castilla y que debe ser pues, las afueras de Madrid, y que estamos viendo un paisaje prácticamente desnudo, un paisaje con unos personajes en mínimas proporciones con respecto a la grandeza absoluta dentro del tamaño pequeño del paisaje, de la naturaleza, de lo celeste, un horizonte muy bajo y la Sierra Nevada al fondo de ese horizonte, un horizonte distante y unas figuras muy pequeñitas y anónimas respecto a la grandeza luminosa de ese paisaje de llanura. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues bueno, naturalmente que investigando, veo que tengo que ir Beruete, institucionista de los fundadores, que dio clase en la Institución Libre de Enseñanza, que era íntimo amigo de Giner de los Ríos y que luego vamos a ver que también va a tener una relación muy importante con Sorolla, etcétera, etcétera, y él es el que aplica teorías fundamentalmente e ideas absolutamente nuevas del
en torno a la estética del paisaje moderno, tomadas sobre todo inicialmente de los escritos de Giner de los Ríos. Uno de ellos, el central, por no citar muchos más, pero el central es un texto que se llama así, Paisaje, que publicó en 1885 y que está recogido luego en sus obras completas, se reeditó varias veces y en la lectura, por ejemplo, en 1901 y en varias revistas, y luego, bueno, pues ahora está recogido con otros varios sobre estética del paisaje en sus obras completas. Bien, este artículo es fundamental porque recoge un ideario estético que no se puede entender, y es a lo que yo luego tuve que... es que era la deducción lógica, que el pensamiento institucionista estaba ligado a una concepción política de la cultura y entonces esa concepción política de la cultura se asociaba fundamentalmente a la revisión del pensamiento liberal y de la política liberal isabelina con el fracaso de la Revolución del 68 y nos encontramos entonces en el momento del fracaso final, de la decadencia, que luego va a desembocar en el espíritu más publicitado de la literatura del 98, pero que todo eso se gestiona antes y se gestiona fundamentalmente a partir de los años de finales del 19 y es sobre todo la institución libre de enseñanza con Giner a la cabeza la que va creando una nueva idea del liberalismo, con un sentido crítico respecto al fracaso de la Revolución del 68. Y entonces empieza, digamos, las teorías sobre lo que nos afecta a nosotros aquí en torno a la importancia de un nuevo arte, de un nuevo paisaje, de un nuevo arte en el que representa fundamentalmente la modernidad, en vez de la pintura de historia, que era la que estaba en primera línea, la pintura de paisaje y también la pintura costumbrista, con un criterio diferente, la pintura costumbrista, la segunda, al paisaje romántico, al costumbrismo romántico, menos anecdótico, en fin, con unas teorías casticistas, a la Unamuno, etcétera, sobre una autenticidad para rescatar lo que se está perdiendo en plena modernización, lenta pero segura, que llega a las ciudades y entonces rescatar las castas rurales en su etnografía, con todos sus aperos, etcétera. Hay que leer los textos de Sorolla como regeneracionista y como que lo fue, y como institucionista y como revisor y evaluador en la Junta de Ampliación de Estudios de la pintura de los jóvenes que acceden al arte en aquel momento, de los becarios, etcétera, y leer sus cartas para ver la angustia que tiene porque no encuentra las peinetas de su bisabuela, porque han desaparecido los dengues de la época. Entonces, están con un espíritu absolutamente, respecto al costumbrismo, melancólico y obsesionado por rescatar la autenticidad que queda, la poca que va quedando de lo típico, que lo típico estaría en un mundo agrario, un mundo como es un mundo poco preindustrializado y lentamente industrializado, que todavía queda en las castas rurales, pues una gran parte de lo que va a desaparecer, que es, pues eso, los aperos, etcétera, típicos, etcétera, etcétera. Entonces, la etnografía ahí también, y el costumbrismo va a tener una gran importancia, aunque yo me haya centrado más en el paisaje, no podemos dejar de citar que el costumbrismo parece que es menos moderno en aquel momento, desde nuestra perspectiva del 20 y del vanguardismo, menos moderno entonces que las vanguardias, pero tenía también un sentido que es este que acabo de comentar. Bueno, todo esto lleva a que en paisaje Giner plantea lo primero
en ese texto, y luego continúa Manuel Bartolomé Cosío, Elías Tormo, en fin, todos los historiadores del arte pioneros de la institución libre en esa línea, en esa idea, pues que fundamentalmente se acogen a la idea de que fuera la pintura de historia, que es, digamos, algo que representa una España que ha perdido, una España del pasado, etcétera, y que habla de glorias que al final han sido una total pérdida y un total fracaso, y que vamos a hablar en lenguaje moderno de la nación. Y el lenguaje moderno es el paisaje. El paisaje es un género moderno en líneas generales porque realmente se hizo género mayor en el romanticismo. El romanticismo en España entra tardíamente y comienza a haber una cátedra de paisaje en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y adquiere una gran potencia en general en la modernización de la pintura, en la modernización del arte. Y el paisaje que realmente va a avanzar sobre el resto de los géneros, digamos, clásicos, anteriores, tradicionales, se lo va a permitir muchas veces porque tiene menos tradición y menos carga normativa en el mundo académico. Entonces es más libre para el experimento nuevo, para el experimento moderno. Y va a desarrollar precisamente en el paisaje y en el bodegón, van a desarrollarse experimentos muy atrevidos que, claro, en los escenarios históricos, en los temas mitológicos, en los temas religiosos, en todos esos temas y géneros, pues claro, era mucho más difícil romper la norma. Aquí hay una gran libertad y empieza el paisaje en líneas generales en todo el mundo de la creación a ser, en el mundo de la creación sobre todo occidental, a ser un campo de experimentación mucho más liberado, digamos. Entonces, este paisaje es el que, vamos, el paisaje se reclama como un género que debe representarnos y debe representar a España. Es lo primero que defiende en ese texto y que luego va a seguir, eso va a tener un gran éxito, todo el institucionismo, el 98ismo, etcétera, todo la idea de paisaje. Y ese paisaje, curiosamente, ya inmediatamente en el texto, que con gran éxito posterior, como sabemos, empieza a defender la estética del paisaje de la meseta. Entonces, la estética del paisaje de la meseta es que defenderlo entonces era muy, muy arriesgado, pero él empieza a defenderlo. Hay una argumentación que está detrás para defender varias, digamos, investigaciones que empiezan a conocer de la geografía moderna, de la geografía ilustrada, etcétera. Y lo primero que se conoce, que no lo cita en ese artículo, pero bueno, luego sí que se comienza a referir en varios artículos posteriores, etcétera, y otros historiadores y los geógrafos de la institución a este asunto tan importante que apoya, digamos, el exalzar fundamentalmente el escenario central, que es la meseta, y aunque sea desértica, porque tiene un gran valor geológico, un gran valor como suelo, un gran valor por su antigüedad, porque el cuaternario, porque hay restos en los estratos, en la estratigrafía de esa meseta, pues restos fundamentalmente que han sido los que realmente han sido los escenarios de la prehistoria, de la protohistoria y de la historia de España desde los tiempos más remotos. Esos escenarios, pues además coincide que conocen, no coincide, que la nueva geografía pues potencia enormemente la importancia y la nueva geología y paleontología de ese escenario. Y agarran, digamos, para entendernos muy vulgarmente, los institucionistas en contacto con los geógrafos a Humboldt, al geógrafo, y que había descubierto en el viaje por España con Carlos III en la Ilustración la existencia de la meseta.
Entonces, la existencia de la meseta se desarrolla con Humboldt, pero realmente no se estudia en España ese acontecimiento, ni se conoce apenas más que en mínimos círculos, hasta que llegamos a fines del siglo XIX, cuando empiezan a entrar en la nueva geografía, etcétera, etcétera, todos estos círculos de científicos intelectuales de este mundo, de este grupo, etcétera. Y ese punto de apoyo tan importante de este gran geógrafo que descubre la importancia de la meseta, etcétera, etcétera, geológicamente, etcétera, pues eso es fundamental. Luego empieza, además, hay otra serie de referentes y los referentes van a ser, en ese texto no utiliza este término, pero en otros textos sí, y es fundamental conocerlo, la arqueología artística del país. La arqueología artística de la nación, no del país, de la nación. Entonces, la arqueología artística de la nación, que ese mundo nacionalismo liberal crítico, paréntesis, esto me ha costado a mí mucho dolor y el decir que el nacionalismo liberal es el que realmente empieza a montar esta estética de Castilla, cuando luego el franquismo explota tanto esta idea, esta imagen centralizada, pues es bastante políticamente incorrecto en Madrid, es bastante políticamente incorrecto hablar de esto, pero ya está ahí, ya está sobre la mesa, ya se ha publicado muchas cosas, ya está aceptado más o menos que esto fue así, que iniciaron así ellos, una estética que luego naturalmente fue absolutamente depauperada, pues como el costumbrismo, etcétera, pero peor todavía por el pensamiento franquista y demás, y por la estética del franquismo. Bueno, lo cierto es que la arqueología artística es la tradición, y que la tradición no había paisaje, porque en la Escuela Española de Paisaje pues no existía. Entonces empieza en el romanticismo con Villamil, estoy hablando de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, luego se moderniza, como he dicho antes, en Cataluña, pero en Madrid, digamos, tiene más difusión el resto del Estado que lo que pasa en Cataluña con Martí Alsina, etcétera, que es unos años antes cuando entra ahí el realismo, tiene más difusión y tiene más promoción. Lo que sale de los alumnos del primer realista, que era un belga español, un belga españolizado, porque había venido de niño con su familia a Málaga por razones de economía familiar y luego va a estudiar a Bélgica, pero vuelve a Madrid, vuelve y se instala como catedrático de Bellas Artes de San Fernando, que fue Carlos de Haes. Entonces, este momento es un momento muy importante porque entran en la vía del paisaje moderno realista, pero Haes entra lentamente de la mano de sus discípulos a reconocer la estética del paisaje castellano, porque está totalmente imbuido, aunque con un realismo enorme, imbuido de la influencia del paisaje normativo, pues naturalmente flamenco, belga, etcétera, que es un paisaje verde, pintoresco, etcétera, etcétera. Pero bueno, poco a poco va entrando y bastante, por cierto, de la mano, aunque es un poco bastante antes de la Guerra Mundial, es importante que entendamos esto para luego entender lo que es la época posterior, el paisaje en la época posterior, el paisaje en las vanguardias. Por cierto, uno de las personas que lo introduce a Haes en el mundo de la nueva geografía, hay dos personalidades, unas y de la nueva geología, es decir, de la importancia geológica de la belleza del suelo en sí mismo, de los minerales, de las formaciones rocosas, etcétera. En principio por supuesto, utiliza los mapas, los recorridos por la Sierra Guadarrama, etcétera, de Casiano del Prado y sobre todo por los picos de Europa del gran naturalista Casiano del Prado. Pero, y esto se conoce menos, es muy importante su relación con Federico de Muntadas. Federico de Muntadas es un catalán, que su padre, un industrial rico, habría comprado el monasterio de Piedra. Y entonces en el monasterio de Piedra, Federico de Muntadas, que era un naturalista y espeleólogo, incluso ecólogo,
muy pionero, porque monta ni más ni menos que una piscifactoría de cangrejos, de cangrejos de río, allí en el propio monasterio. Era muy enterado con respecto al naturalismo y sobre todo al paisajismo de jardín, etcétera, y lo introduce a Jaez en el mundo de la geología. Él excava un paisaje, hace un paisaje pintoresco, excavando montadas las cuevas que el río Piedra ha ido formando por debajo del terreno, y lo combina con la huerta de los frailes, con un jardín exterior absolutamente influido por el mundo inglés. O sea, que ahí hay unos precedentes, naturalmente, de gusto por el paisaje en el mundo realista que ya empiezan a entrar en este tema. Bueno, una de las frases y se repite luego en varios textos es que no solamente hay una importancia geográfica, etcétera, sino que también tiene una importancia histórica en la centralidad de la historia de España, este paisaje, este escenario, porque este escenario ha sido el escenario de la unificación de los reinos. Entonces, a partir de la historia de Modesto Lafuente, empiezan el tema de la mitología, de los reyes católicos, de la fusión, de Isabel la Católica, de los escenarios ya no solamente vacíos de la sierra, de la llanura, de la penillanura, sino las ciudades y los monumentos del patrimonio, es decir, el paisaje histórico visto desde el realismo, pero ese paisaje histórico de Castilla que recoge el paisaje de Toledo como escenario de la historia más tolerante de España y también imperial, pero fusión de las tres culturas. Entonces, el patrimonio histórico son los lugares de la memoria. Entonces, es el paisaje urbano que, claro, naturalmente no es el paisaje urbano impresionista, porque no hay casi ciudades industriales o pocas todavía, y el escenario es fundamentalmente el escenario de la memoria nacional que ha contemplado la unificación de los reinos, la grandeza, la epopeya de la conquista de América, etc. Entonces tenemos ese mundo que es el paisaje patrimonial muy importante. Y luego en la arqueología artística está también los poquísimos paisajes que había en la escuela española, pero que no había una escuela de paisaje, como he dicho antes, y que era escasísima la tradición, que es Velázquez. Velázquez, el Greco, y al final, más adelante, ya en la generación de entreguerras, empieza a destacar fundamentalmente, a destacarse la importancia de Goya. No solamente para el mundo del paisaje, sino, por ejemplo, para el mundo del costumbrismo, en una línea que va a progresar fundamentalmente a partir de ese periodo de entreguerras ya cristalizada, digamos, el sentido de la decadencia, con una actitud crítica hacia el costumbrismo español más edulcorado, que representaría esa visión de España de Sorolla, que es la España negra. Entonces, la España negra integrada por la pintura, pues que representaría, por ejemplo, entre otros, primero Regoyos en la generación esta del 98, pero ya en la generación del 14, en la generación de entreguerras, Solana, Gutiérrez Solana. Entonces, la España negra va a ser la otra, digamos, la reversión, digamos, crítica de la imagen española. Es un nacionalismo desgarrado que va a realmente culminar en lo que es el mundo revolucionario de las vanguardias más crítico frente a la República Española, el frente populismo frente al mundo de la derecha republicana. Y lo va a representar Buñuel, sobre todo Buñuel a través de su cine, Dalí a través de la representación para un álbum para un libro nunca editado que quiso hacer con Lorca, que estaban haciendo los dos, que es el libro de los putrefactos, etc. Entonces, ahí
entra también esto en este momento del 98ismo, no, pero comienza a ver con la pintura concretamente el precedente de Regoyos, de la España negra, y ahí comienza con Verhaeren, precisamente con un literato belga, la mirada crítica que también tiene una identificación con el nacionalismo crítico, es decir, es un nacionalismo crítico, pero es un nacionalismo español. Y bueno, en principio vemos este precedente, vamos a pasar las imágenes. Ese es Beruete, a las afueras de Madrid. Este Sorolla se hace institucionista en 1889, había sido regionalista, regionalista republicano, el amigo de Blasco Ibáñez, pero también de Rafael Altamira, que era del grupo estaba en Valencia y había estudiado Derecho allí. Había un grupo de intelectuales regionalistas republicanos y ahí estaba metido Sorolla. Pero Sorolla en el 89 se va a Madrid a vivir allí, se queda a vivir ya prácticamente toda su vida, de hecho muere en el 23 en Cercedilla, y ahí va a desarrollarse un contacto con la Institución Libre de Enseñanza, un contacto muy importante y científico también, de carácter, vamos a ver, muy interesado por la nueva ciencia, etcétera, pero el mentor, digamos, desde el punto de vista paisajístico, es Beruete, el pintor que era mucho mayor que Sorolla, pero le introducen esta estética del paisaje castellano que él naturalmente pues no se identificaba inicialmente nada con él, el paisaje sensual del Mediterráneo, con el que había triunfado en la Exposición Internacional de París, que además venía muy bien a la imagen de España también, y se va a integrar en ella a la imagen centralizada, pues que es la imagen menos austera, más sensual, más positiva, etcétera. Y claro, el paisaje castellano no, pero le van comiendo el coco y entonces se identifica y se va identificando auténticamente. Pintan en el 9 y de 1906 a 1909 pinta con Beruete, y luego ya pinta con Beruete Ávila, las ciudades Burgos, Toledo, por supuesto, pintan los dos Toledo, que ahora veremos una imagen de Toledo y me pararé un poquito ahí, se desarrolla con él una interacción, una ósmosis muy fuerte en descubrimiento del paisaje castellano, y siento una fascinación. Y bueno, yo acabo de hacer hace año y medio como comisaria una exposición de Sorolla Tierra Adentro, donde el paisaje fundamentalmente, después del regionalismo de la huerta, pues es el paisaje de esta tierra adentro de Castilla, que él descubre como pues, al final, pues también con un misticismo muy de la estética del mundo. Esta es la sierra de Sorolla, y vemos la sierra, la paisaje desde la Cuesta de las Perdices. Ya es el 1919 cuando hace esto, y ahí tiene un estudio él. Además tiene una hija enferma de tisis, de tuberculosis, a María, y van ahí mucho porque la chica, bueno, estas cosas de la tuberculosis, que entonces pues se recomendaba muchísimo la montaña, y entonces, bueno, pues tiene además el estudio ahí, pinta en estos años también finales muchas veces la sierra. Aquí realmente se introduce en un terreno más moderno donde empieza a aparecer la influencia de Goya, que es los primeros planos de tierra, es decir, la poética del suelo, la poética de la tierra, la poética de la belleza, de la desnudez del suelo, sin vegetación, fuera el verde, etcétera, o aparece al final, a pesar de ese gusto muy sensual de la pincelada, etcétera, hay ahí de alguna manera los fondos de esos retratos reales o de los primeros planos de Goya en la Florida, que aparece el plano pelado primero y luego ya aparece la pradera, pero se atreve, la fisiocracia también había influido de alguna manera sobre ese descubrimiento, ese despojamiento del paisaje de Castilla, de alguna manera, que también aparece en ese paisajismo de la España negra, un paisaje absolutamente desolado y tal. Bueno, esto es, lo realiza entre 1915-20 Zuloaga. Zuloaga es una figura que ya se sitúa en una generación posterior, gran parte de su producción
se sitúa también en el mundo de entreguerras, el que, digamos, centra más o menos este congreso, y Zuloaga es vasco. Entonces, Zuloaga es vasco, pero se identifica como una buena parte de los pintores vascos de una forma muy, muy fuerte con el paisaje castellano. Y entonces también, por ejemplo, se identifican de forma muy importante los hermanos Zubiaurre y concretamente Zuloaga aún más todavía, porque es que hay muy poco paisaje en Zuloaga vasco realmente. Y el tema folclórico con el que más se identifica además Zuloaga también en el costumbrismo es el tema del costumbrismo vasco, pues casi no lo pinta. Y si pinta costumbrismo, aperos, etcétera, son los viejos del mundo castellano, los atavíos de los viejos pueblos, el mundo decrépito, rural. Entonces empieza a haber una visión no tan negra ni tan radicalmente revolucionaria como va a ser la España negra o como ha sido ya la de Regoyos y como va a ser la de Solana, pero sí que empieza a haber una visión decrépita de España a través de esa visión nueva de los paisajes de Castilla. Pero ya ha heredado una temática, ha heredado el tema de la mitificación de Castilla. La mitificación de Castilla se centra en muchos lugares, el paisaje urbano histórico, como antes he dicho, el paisaje patrimonial, por las razones que he dicho, y Toledo es la perla central. Entonces, Toledo representa en todo ese mundo del regeneracionismo, que se regenera constantemente, yo creo que hasta la posguerra, etcétera, posguerra civil, quiero decir, pues es fundamentalmente la ciudad de las tres culturas, la ciudad de las tres religiones, la tolerancia, sí, para ese mundo nacionalista liberal, el patrimonio artístico, arqueológico, que es muy importante para todos los nacionalismos, naturalmente, y en este patrimonio pues está, pues, por supuesto, toda la arquitectura y la más representativa que destaca Sorolla en sus visiones de Toledo anteriores, y él, pues no es la catedral sobre todo, es San Juan de los Reyes, es precisamente la arquitectura de los reyes católicos, etc. Y además es la ciudad enormemente interesante porque se sitúa sobre un cerro histórico, y el cerro histórico se ha formado a lo largo desde la prehistoria, a lo largo desde el cuaternario, a lo largo de los siglos. Entonces, los taludes del río Tajo y el círculo que envuelve la ciudad tienen una presencia estética donde no solo importa todo el paisaje del patrimonio arqueológico, del patrimonio arquitectónico, sino que interesa también el talud, el Tajo y el mundo geológico, que aquí no aparece ya en Zuloaga muy nada, digamos, interesado en el talud del Tajo, por los brillos de los minerales en ese talud, de las distintas micas, feldespatos, etcétera, y la incidencia en la resonancia de la luz, en la vibración lumínica a lo impresionista, a lo luminista que le había interesado a Sorolla y a Beruete. Aquí empieza a haber un eco de la pintura simbolista, de la pintura expresionista. Él está en París muchísimo tiempo, como sabéis, triunfa enormemente en París y conoce la pintura impresionista, conoce el mundo decadentista de la literatura, es gran amigo de Maurice Barré, etcétera, y de escritores muy situados en el simbolismo e identificados políticamente con el nacionalismo, con los nacionalismos de sus países y también con el nacionalismo que se identificaba fundamentalmente con la decadencia, con las ciudades en donde se expresaba y se representaba la decadencia, la grandeza del pasado de los grandes imperios y su decadencia. Entonces, Brujas, Venecia y Toledo son los temas fundamentales en ese mundo europeo y las ciudades fundamentales que expresan esa grandeza
y esa decadencia simultáneamente, un mundo melancólico. Y luego, desde el punto de vista lumínico, empiezan las oscuridades, no interesa representar realmente la realidad, sino simbólicamente, una influencia del simbolismo expresionista, con una línea del mundo de las pinturas oscuras, negras de Goya, la no luz, el no color, etc. Bien, luego Sorolla va a ser inicialmente, esta pintura es La Vuelta de la Pesca, la que lleva la pintura regionalista por excelencia, que se internacionaliza con gran éxito y con un premio internacional, la medalla de oro de la Exposición Internacional de París de 1901, y este es el regionalista, pero este regionalista, Sorolla regionalista, está descubriendo su propio paisaje autóctono de la región y con la sabiduría de él y con la intuición de él se está integrando en un círculo de luministas, más allá o fuera del impresionismo más vanguardista y que está fuera de los salones de los rechazados. Él se identifica con el mundo de la luminosidad y de los experimentos lumínicos de Zorn, de los pintores nórdicos, que son más académicos, que están en una modernización más lenta, pero que entra en ese mundo. Entonces internacionaliza esta imagen de España y el mundo de la institución en una primera línea, en unos primeros pasos, lo integra también en la imagen junto con Castilla, en la imagen de España. Pero va a tener que tratar, por supuesto, el mundo del costumbrismo. Él, que era un republicano hasta que se hace absolutamente alfonsino, pues, y retratista del rey, y bueno, se identifica enormemente al final con la monarquía. Pero era un republicano, tenía sus resistencias a ciertos temas o a ciertos modos en tratar los temas, pero bueno, lo cierto es que se mete al tema costumbrista para representar la visión de España, las regiones, en la Hispanic Society. Y entonces, solamente voy a detenerme a comentar que en los paneles de la Hispanic Society, donde aparecen todas las regiones, etcétera, la central es Castilla y los metros de Castilla son unos metros muchísimo más largos que el mundo de las otras regiones. Bueno, y aquí tenemos en la generación ya del 14 la pintura de Solana. Entonces, la pintura de Solana y la versión de la España negra de Solana está metida absolutamente en la modernidad del estilo expresionista, conociendo la pintura europea expresionista y, sin embargo, no renunciando, porque esta es la obsesión que mantienen desde el institucionismo hasta la guerra civil. Y ya digo, tiene estela esta idea de mantener la tradición moderna española. En esa tradición moderna española también está, me olvidé de comentar, naturalmente, la modernidad que se descubrió que había en el Greco, porque además el Greco, Velázquez había pintado el Guadarrama en los fondos de los retratos reales. En vez de pintar paisajes inventados venecianos, como pintaban casi todos los artistas del barroco, pintaba el Guadarrama, el paisaje real español y la montaña, etcétera, detrás de los retratos reales. Y eso tenía naturalmente un contenido en la memoria histórica también. Greco pintó dos paisajes. Toledo, una vista de Toledo maravillosa, que está en el Metropolitan, y Laoconte y sus hijos con el fondo de Toledo. Es una pintura mitológica, pero el paisaje de Toledo tiene una importancia enorme. Entonces, el paisaje toledano y el Greco, por un lado, lo redescubren como moderno, el mundo catalán, Sitges, los festivales, Rossinyol, etcétera, etcétera,
como idealista, como simbolista, etcétera, nada que ver con el tema nacionalista, sino más con un mundo espiritualista, etcétera. Pero digamos, en el mundo central, en el entorno del institucionismo, etcétera, en el entorno de la Junta de Ampliación de Estudios, de los vanguardistas, que veremos rápidamente, pues está el espíritu del Greco concebido desde otra perspectiva. Esos colores absolutamente irreales, ciánicos, etcétera, inspiran enormemente, pero sigue apareciendo la ciudad de Toledo como escenario de esos experimentos. Bien, esto, por ejemplo, es una pintura, la anterior es la pintura de Solana, que representa el mundo urbano, en este caso en Madrid, del mundo popular. Uno de los temas de la arqueología artística que reclama desde el primer momento la estética de la institución es, aparte de la arqueología histórica y prehistórica, es la arqueología de bueno, no me sale ahora, de arte popular, la arqueología del arte popular, la mitificación del pueblo. Y eso, naturalmente, en el nacionalismo también está el tema de lo popular, es decir, al no haber habido revolución burguesa, en fin, todas estas cosas. Con los historiadores empezamos siempre con este hándicap. Bueno, pues en el arte este hándicap es importante. Entonces, la mitificación del pueblo. La mitificación del pueblo empieza con el rescatar los vestigios, etcétera, de lo que se va a perder en el etnográfico y tal. Pero luego empieza el sentido crítico, etcétera. Entonces empieza la crítica a todo lo que es un poco en la estela goyesca del Goya ilustrado, la crítica al mundo más atávico español. Entonces, la muerte, por ejemplo. Entonces, es una visión, por ejemplo, de los temas necrofílicos que, por un lado, se critica y se rechaza, por otro lado, se sublima, porque de alguna manera hay una belleza en esa fealdad, en ese mundo cutre, en el mundo de lo putrefacto, de lo podrido, que entra a formar parte de esa estética de la España negra. Y este mundo, por ejemplo, aquí estamos en 1920, esto es la procesión de la muerte y es el tema de la iglesia más oscura, los capuchones, el mundo de los obispos, la calavera y la mitra, el Valdés Leal. La arqueología histórica aquí, la arqueología está en la tradición de Quevedo, en la tradición de las postrimerías de la pintura de Valdés Leal y del barroco, y todo también está, por ejemplo, Zuloaga mirando al mundo de Rivera, a los monstruos, el esperpento, etcétera, que es también un mundo que comparte la literatura de Valle, etcétera. Bien. Esto es Romero de Torres, que ya fue absolutamente degradado su imagen con el franquismo, con los billetes de 100, etcétera, pero tuvo su interés en su momento porque, desde luego, los vanguardistas que conviven con él están absolutamente ya despreciándolo. Representó en un primer momento, antes de la guerra, 1905-10, representó el regionalismo, con una pintura que no vamos a ver, que es la pintura que quiero comentar, que es una pintura de 1909 que representa Andalucía. Y ahí se cristaliza su estilo. Y entonces ese estilo tenía el interés de que conectaba con el idealismo. El idealismo, el simbolismo espiritualista, etcétera, en este mundo, naturalmente, donde se está desarrollando en estos años las primeras vanguardias en torno a la residencia de estudiantes, en torno a todo el mundo en general de investigación en contacto ya con las primeras vanguardias de París, pues hay un rechazo enorme. Entonces, Moreno Villa, que es uno de los pintores y de los encargados en la Institución Libre ya en la generación de la 1920-1930 hasta la Guerra Civil, de la cuestión y la gestión del arte en la residencia de estudiantes y en el mundo de la Institución Libre, lo pone verde, por un regionalismo de modé, por una imagen de España que ya no corresponde al mundo nuevo, al arte nuevo, sino que responde a un mundo pasado y, sin embargo,
pues otros dos críticos, Manuel Abril y ahora no me acuerdo el otro, pues otros dos críticos importantes se dedican a hablar de que, bueno, es muy interesante porque conecta con el mundo del neorrenacimiento, el mundo idealista, conecta con el mundo de D'Annunzio, con el mundo de la literatura y con el mundo del neorrenacimiento que inspiró esa literatura. Pero lo cierto es que lo que él hace es pasar de aquellas imágenes del regionalismo en estos años ya de entreguerras y antes de la guerra a perpetuar y universalizar con referencias al estilo renacentista, al estilo de Botticelli, al estilo simbolista que se inspira en ese mundo del Renacimiento italiano y también con el mundo inglés de los prerrafaelistas, etcétera, perpetúa, de alguna manera trata de perpetuar o hacer inefable más que el mundo de Andalucía, el mundo de Córdoba y sobre todo el mundo del cante jondo, que el cante jondo, naturalmente incluido en las vanguardias, va a tener una importancia enorme. Bueno, y aquí empiezan las vanguardias con un tema que solo voy a tratar, que es la Escuela de Vallecas. Bueno, en 1925 en Madrid es la fecha capital. Entre las dos guerras mundiales es una fecha muy importante para España. No han entrado las vanguardias, pero sí, precisamente por los exilios de la guerra. En Barcelona entran antes y empiezan a exponer Sonia Delaunay, Robert Delaunay, etcétera, y una serie de artistas, Picabia, el dadaísta, empiezan a exponer en la Sala Dalmau, hay revistas que recogen textos, etcétera, y luego en el 18 hay un movimiento que es el primer movimiento vanguardista que tiene muy poca incidencia en la pintura, pero mucho en la ilustración. Esto es muy importante, en la ilustración gráfica, porque va a crear una moda de gusto vanguardista que es el ultraísmo. Pero vamos a ir al 1925. En 1925 en Madrid se realiza la exposición de artistas ibéricos y en esa exposición de Sociedad de Artistas Ibéricos se expone lo que se supone que es la vanguardia española. Entonces, la vanguardia española es una vanguardia que ha entrado en la vanguardia tardíamente. Pero hay una serie de artistas, tardíamente ya en 1925, démonos cuenta que en 1905 es el bueno de Picasso, que pinta Las señoritas de Aviñón, en 1910, entre las dos, en el principio 14 está ya funcionando y en 1920 el dadaísmo, entonces aquí eso no se conoce para nada, pero sí que hay una serie de artistas, que había una tradición de ir a París, ya no a Roma, por supuesto, anteriormente, Zuloaga, etcétera, Regoyos, de ir al extranjero y modernizarse en los puntos, digamos, centrales de las vanguardias, bueno, pues van a París, la Escuela Primera de París, una serie de artistas. Entre ellos va Benjamín Palencia. Benjamín Palencia, que tiene luego una relación enorme con la Institución Libre de Enseñanza, pero sobre todo una relación enorme con la Residencia, con la Junta de Ampliación de Estudios, con todas las instituciones científicas que desarrollaban una nueva visión de España a través de una nueva estética, por medio de una nueva estética y dentro del arte nuevo. Entonces va a París, vuelve, se repite mucho este texto en toda la historia del vanguardismo español, se publica y republica constantemente y dice otra vez, yo lo que quiero es volver a mi país, a España y esto que sé del mundo nuevo, insertarlo así, rescatar la tradición moderna española, Velázquez, el Greco y el Museo del Prado. El Museo del Prado es el lugar de la memoria artística para la pintura y porque el contenedor fue el Palacio del Buen Retiro y las grandes pinturas y el espacio simbólico emblemático, etcétera, era el Salón de Reinos. Pues lo que se recoge en el Museo del Prado pues fue fundamentalmente todo lo que había sido, se habían llevado las llamas, había desaparecido con la decadencia de los contenedores del patrimonio artístico real de la corona,
Y entonces va a parar al Museo del Prado. Y este Museo del Prado es un lugar central y para las vanguardias también, un referente constante. Está en esa arqueología pictórica, en este caso, y también, que no he citado anteriormente, ahora entra también, pues por supuesto, los orígenes más remotos de esa arqueología es la propia arqueología. ¿Y cuál es la propia arqueología que defiende toda esta línea de modernización que estoy comentando de las imágenes, del imaginario español, de la mitología de ese imaginario? Pues es lo íbero. Entonces lo celta queda en segunda línea y lo íbero se desarrolla fundamentalmente por un descubrimiento, nos vamos a poner a comentar, y lo íbero también va a valer para las vanguardias. Y lo íbero, la esencialidad de lo primitivo para esas vanguardias, tiene un carácter artístico que comentan, tiene un contenido estético, según ellos, y tiene un contenido estético que puede conectar perfectamente con el espíritu de la vanguardia, con buscar el mundo primitivo de las formas, que en este caso además es autóctono, es ibérico. Están avalados además porque la sala del arte ibérico en el Louvre es una sala de referencia muy importante para los vanguardistas, que Picasso, pero no solo Picasso, Klee, etcétera, etcétera. Con lo cual, entonces, empiezan a mitificar el mundo de lo ibérico. Hay una exposición en 1921 en el Arqueológico, en donde Alberto Sánchez, que forma parte de este grupo, comunista, ya metido totalmente en el mundo prerepublicano y el de la República y el de la guerra, pues también se fascina por esto. Y además ese Alberto Sánchez representa en sí mismo corporizado, sí, el mundo de lo popular, porque él mismo es analfabeto de origen, es autodidacta y representa esa fascinación por el mundo de la creación autodidacta que representa lo popular, la mitificación de lo popular. La geología, los cerros, es lo que van a fascinar, se largan, se meten todo este grupo, incluida Maruja Mayo, Alberti, etcétera, Palencia, otros más, desde la zona industrial y ferroviaria, etcétera, de la estación de Atocha, el Cerro Negro, el Cerro Almodóvar, y conectando con las imágenes de las estratigrafías del descubrimiento de estos cerros científicas y con el Museo de Ciencias Naturales, esto es los cortes del Cerro de los Ángeles, los cortes estratigráficos geológicos, van a recorrer por los caminos de los cauces secos de los ríos del Cuaternario, van a recorrer desde las vías del tren hasta Vallecas y van a torcer hacia el campo, el escenario popular, y el campo ese va a ser el campo de la revolución. Entonces, los cerros, el nombre de cerros le van a dar el nombre de Cerro Testigo, que está tomado absolutamente de la geografía y de los discursos nacionalistas absolutamente españoles de Hernández Pacheco, el gran geógrafo Hernández Pacheco, y Gómez de Llarena, que es otro gran geógrafo y que ellos conocen a través de la residencia de estudiantes, a través de un contacto constante con el Museo de Ciencias Naturales y incluyen esta poética de los cerros, porque esos cerros esta es la hoz del río Tajo hasta Toledo y esos son los cauces secos que dibuja Gómez de Llarena en el excursionismo, que van siguiendo hasta Toledo desde la estación de Atocha, el ferrocarril es esa línea negra, y entonces ese curso sinuoso va dejando cerros y esos cerros son los testigos ya no de la historia patrimonial, como es el caso de Toledo, sino de la historia popular, de la historia del pueblo anónimo. Este es el escenario de Fuenteovejuna para la barraca y aquí tenemos el motivo surrealista totalmente, pero integrando el tema geológico de la grandeza histórica y prehistórica de los cerros, de los cauces secos que han ido formando los cerros. Y esto es el gran pintura que hace en el 37 Alberto, que es Ríos de España desangrándose.
es un conjunto de cerros geológicos con este espíritu científico, pero poético, naturalmente tiene una carga lírica, y este es el campo de la revolución. Campo de la revolución que también tiene una mitología y una influencia enorme de la geografía anarquista de Eliseo Reclus, para hablar en castellano, Eliseo Reclus, que tiene una incidencia enorme en el anarquismo y tiene una incidencia enorme en el mundo ese de tierra y libertad que tanto, que fue uno de los eslogans del mundo anarquista y de la República. Y esta es finalmente una maqueta, porque se perdió un boceto, una maqueta así pequeña, de la gran obra que hace para el pabellón de la República Alberto, del 37, el pabellón de la Exposición Universal de París en 1937, donde estaba el Guernica, carteles de Renault llenas y pinturas llenas de campesinos más vanguardistas, y este es la libertad, representa la libertad, el camino, el pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella. Esta es la maqueta, se ha perdido el original y esto es la reconstrucción de lo que sería el original. Y entonces esto es Neruda, que como sabéis está en ese momento en Madrid, en España, como diplomático y ayudando a la República, etc. Neruda habla, y Alberti, de cómo esos son paisajes puestos en pie. Y entonces son paisajes puestos en pie porque si os fijáis, y con esto termino, comienza a haber marcas geológicas, como si fueran estratigráficas, interpretadas muy liberalmente por la creación artística, y luego ese ritmo de los ríos que asciende, paisajes puestos en pie, que asciende hasta arriba, luego ya está la alegoría de la libertad, el pájaro encima de la cabeza, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Es tardísimo. Sí. Moitas grazas, ainda temos uns minutos para algunha cuestión, preguntas, por favor. Esto de arte. Sí. Aquí diante, Enrique. Una observación que siempre he tenido es cómo es que el mundo urbano que representa la modernidad está tan poco presente en las manifestaciones artísticas más novecentistas y vanguardistas. Es decir, es una contradicción. Es decir, retratan lo tradicional, que es el paisaje rural. Sí. Y además casi muchas veces sin gente, excepto Sorolla, que es otra cosa. Pero en cambio, el mundo urbano, moderno, de las grandes ciudades, con los coches, los humos, la industria, la electricidad, que en cambio sí en la Rusia soviética está saliendo en todos los carteles, sí. Aquí no. No, pues hay muchas razones. Bueno, primera razón es que el mundo español ha creado una mitología, ese nacionalismo liberal, en torno al mundo popular, y el mundo popular en líneas generales, salvo en las zonas de la Barcelona industrial, en las zonas del mundo industrial del País Vasco, etcétera, Bilbao, etcétera, pues es un mundo fundamentalmente representado por el pueblo rural, por las castas rurales, y eso se queda ahí, como esa imagen, por eso he tenido que hablar tanto del regeneracionismo, 98ismo, etcétera. Esa idea de que es en el mundo y en el escenario de lo rural donde hay que hacer la revolución, y luego es que lleva a la necesidad de mitificar al campesino. Por ejemplo, los carteles de Renault, es que no hay casi, luego sí, cuando hace publicidad del valenciano, ¿no? Cuando hace publicidad republicana, pues mete al obrero industrial, etcétera. Pero cuando va al pabellón de la República, no, mete a los campesinos, el arado, tal, porque es un tema fundamental en todo en general, en todas las imágenes que tienen una identificación nacionalista, es expresar lo diferencial.
Entonces, expresar y subrayar lo diferencial. Y España habría de representar, sobre todo en ese mundo del regeneracionismo, la diferencia en sus orígenes, lo íbero, que no es lo celta, que no es lo dominante en Europa, que es lo fascinante por exótico, etc. Es que el mundo de lo urbano empieza por despreciarlo la generación del 98 en gran medida. Entonces, esa mitificación del pueblo, esa mitificación, pues luego en el mundo también, por ejemplo, de las vanguardias y de la República, con el tema, por ejemplo, de la autodidactismo, el analfabetismo, el ensalzar y el redescubrir todo el arte popular, las joyas, lo etnográfico, las esculturas íberas, etcétera, que son una especie de iniciación al arte, pues todo eso lleva a que la ciudad industrial pues aparece en la publicidad, aparece en las ilustraciones de los libros. Eso digo, el mundo más bien de la ilustración se moderniza mucho antes que el mundo de las pintura, la escultura, la arquitectura. Se moderniza antes. Y luego, además, la vanguardia española llega tarde al vanguardismo y entonces llega en el momento en que van a París y están ya metidos, en el 1920 y tantos, están ya metidos Picasso, que es con quien se relacionan muchísimo más, y con los surrealistas también, pero con Picasso mucho están metidos en lo que se llama la vuelta al orden. Es decir, un mundo mucho más clásico, un mundo que ya ha integrado pues, el poscubismo, etcétera, y que es mucho menos radical en la integración de los elementos vanguardistas. Y yo creo que hay una diferencia muy grande luego con el mundo catalán, porque el mundo catalán siempre va a reivindicar en su mundo, creo yo, humildemente, en su identificación y en su imaginario, el mundo moderno, de la industrialización, el mundo de la imagen urbana, el mundo de la imagen industrial, el mundo cosmopolita. Mientras que el mundo español del vanguardismo está muy anclado en esa imagen rural, la imagen de salvar, porque realmente el pueblo que puede hacer la revolución es el pueblo agrario, es el masivo, proporcionalmente, y está muy anclado en ese neorregeneracionismo y en esa idea de los escenarios rurales. Y luego está todo ese peso enorme de las grandes ciudades patrimoniales, que se convierten en escenarios de cartón-piedra, pero que son la memoria, que son las ciudades de Castilla, son casi todas ciudades históricas, no son ciudades industriales, etc. Y es un peso ahí, no sé si llamarle un lastre, pero es un peso enorme. Y luego esa idea de la tradición. Ahora, si vamos a la ilustración, por ejemplo, no da tiempo a poner aquí todo esto, en la Escuela de Vallecas tenía una fascinación, estos Alberto, Palencia, etcétera, Maruja Mayo, no digamos, con el escenario, la fusión del pasado, pero la fusión del mundo del pasado y el recorrido desde el Museo del Prado, todo lo que es el paseo del Prado desde el museo, donde estaban horas y horas, todos estos, al paseo, a la estación de Atocha. Entonces, es como seguir el camino de la ilustración y dirigirse hacia el mundo moderno. En aquel momento, la estación de Atocha tiene un dibujo muy bonito con una poesía andalucista total, Alberti, en la revista Residencia, que es de 1920 y algo, 20 y poco, antes de la Escuela de Vallecas, y donde es la máquina de vapor, todo el mundo del ajetreo de la estación, el mundo realmente de la maquinaria, etcétera, les fascina. Y de hecho van a caminar gran parte al lado de los raíles del tren y van a pasar por delante del Cerro Negro. En el Cerro Negro, como no cabían en la ciudad y en la estación todos los elementos de la maquinaria, había una gran instalación, grandes instalaciones para las máquinas, etcétera, que ellos influyeron muchísimo. Pero luego estaba esa carga, llegan al campo y cuando llegan al campo giran, dejan ese mundo industrial, giran, lo dice Alberto en unos textos preciosos, y vamos al escenario de la revolución. Este es el escenario de la revolución. Ahora no es el escenario de la mística, discuten muchísimo con Unamuno, llegan a discutir en una exposición del 25, pero es el campo de la revolución, es
el pueblo rural, el campesino, el campesinado. Entonces, pues es esa tradición que está ahí pesando y es esa imagen que están en las vanguardias muchísimo, madrileñas. Sí. Bueno, pois moitas grazas, non temos tempo para máis, infelizmente. Facemos un pequeno descanso de un par de minutos para dar comezo á última sesión da mañá. Moitísimas grazas.